Y seguimos con 1898, Los últimos de Filipinas. Una película, como decíamos antes, nos traslada a uno de los momentos históricos de nuestro país, una historia que ha pasado a los anales por el valor mostrado por los soldados españoles, héroes y víctimas al mismo tiempo de los avatares de la guerra. Para profundizar un poco más en el hecho histórico y poder ir a las salas con la tarea hecha, tenemos con nosotros al escritor Jesús Villanueva, autor de las novelas El fuego de bronce, acerca de la gesta del 25 de julio, y La cruz de plata, sobre Antonio Benavides, el oficial canario que salvó la vida al rey Felipe V, y que acaba de presentar este mes La campana y el cañón, continuación de su primera novela. Buenas noches, Jesús, bienvenido a Días de Radio. Buenas noches, Manu, encantado de estar contigo en tu magnífico programa. Muchas gracias. Bueno, antes de entrar en materia, vamos a hablar un poco de lo que supone la escritura histórica, esa mezcla de elementos históricos y también elementos de ficción, porque es una de las bases también para la película de Los últimos de Filipinas. Pero sí me gustaría pues conocer un poco cómo es tu procedimiento a la hora de trabajar. Por ejemplo, pues preséntanos un poco La campana y el cañón, y vamos viendo cómo desarrollas tú, cuál es tu enfoque a la hora de trabajar, pues en este caso la ficción histórica. Uh-huh. Bueno, antes de nada quiero decirte que probablemente sea una de las maneras más fáciles y más cómodas para el lector, para la persona ávida de conocer historia, precisamente de indagar en la historia, el leer una novela en la que se entremezcla generalmente la ficción con la realidad, ¿no? En mi caso, generalmente las 3 novelas que he publicado, el procedimiento es el mismo. Hay un hecho histórico interesante. En este caso, yo lo que pretendí con La campana y el cañón fue seguir dando a conocer, no solo en Canarias, sino sobre todo al lector peninsular, la gesta del 25 de julio. Y me propuse llevar aquellos, iba a decir actores, en programa de cine está bastante bien dicho, ¿no? Y aquellos protagonistas del fuego de bronce, me propuse llevarlos a un acontecimiento histórico fundamental para la historia de España, que fue el alzamiento del 12 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid que se levantó en armas contra los invasores franceses, contra el primer ejército del mundo en aquel momento, el de Napoleón. Y lo que me propuso fue contar cómo estos personajes de campesinos de Canarias, pues los avatares de la vida lo llevan a Madrid, y en Madrid, sobre todo uno de ellos, Damián, se va encontrando con los primeros meses cuando Madrid empieza a bullir y definitivamente revienta el 12 de mayo. El proceso, cuando tú escribes cualquier novela, pues ya sabes que tienes que plantearte un inicio, un desarrollo y un final, eso no tiene mayor ciencia. Pero cuando hablamos de novela histórica, desde luego es fundamental que te documentes muy bien para que lo que trasladas al lector sea fidedigno. Tú puedes matizar cosas. Evidentemente, el autor de cualquier obra pone de su parte, de su corazón, y de su propia mente, ¿no? Pero al final de lo que se trata es de comunicar, dar a conocer un hecho histórico y no engañar al lector, contando cosas que no fueron. Si hablas, tú puedes contar lo que quieras si es ficción, si no, no. Sí. Bueno, tenemos en ese sentido, como bien dice, esa mezcla de elementos que son de ficción. ¿Hasta qué punto los elementos históricos marcan el desarrollo de la historia, o hasta qué punto podemos permitir que la ficción interfiera o participe del elemento histórico? Sí, en el caso de la novela histórica tenemos un precedente extraordinario, probablemente después de Cervantes el mejor novelista de lengua española, que fue nuestro compatriota, Pérez Galdós, ¿no? Nuestro vecino, Benito Pérez Galdós, con los episodios nacionales, ¿no? Él ahí creó un precedente de novela histórica en la que él incorporaba también una parte de ficción. La parte de ficción lo que hace es llevar al lector por unos rincones y por unos callejones de costumbre, de circunstancias que suceden en un entorno histórico.
Tú hablas del hecho histórico, y yo en el caso de la Campanilla del Cañón, todo lo que tiene que ver con el alzamiento del 12 de mayo está perfectamente documentado y se refleja fielmente a los datos. Incluso yo leí de la Gaceta de Madrid y el Diario de Madrid, que era la prensa que había en aquel momento en Madrid, y yo reflejé lo que sucedía realmente, pero determinadas circunstancias muy cotidianas eran protagonizadas por personajes de ficción que se veían dentro de un entorno histórico. Digamos que es perfectamente una cosa que casa con la otra, digamos que conduce muy bien al lector a lo largo de la historia. Uh-huh. Bueno, uno de los elementos que has utilizado tú en tus novelas y que lo tenemos pues en esta adaptación de Los últimos de Filipinas, que llega ahora al cine, es precisamente el recurrir a momentos históricos muy relevantes que el lector, o en el caso del cine, el espectador, pueda conocer, al menos a grandes rasgos, y que sirva quizás como elemento que engolosine al público a acercarse a la obra. Para ir entrando ya también en el tema de Los últimos de Filipinas, ha sido un hecho pues muy recurrente, que forma no solo parte de nuestra historia, sino casi podemos decir también de la tradición, el hablar de pues la circunstancia de estos 50 soldados que quedaron sitiados en la isla de Valer, y que estuvieron un año resistiendo. En el poblado de Valer, en la isla de Luzán, de Luzán, que es una isla que está una isla grande, bastante grande, al norte del archipiélago de Filipinas. Es un acontecimiento histórico muy peculiar, y que yo me temo que no se trate con objetividad en esta película recién estrenada. No he tenido oportunidad de verla porque se ha estrenado recientemente y no he tenido oportunidad, pero sí he visto el tráiler, 2 tráiler, uno de 2 minutos 20 y uno de 1:30 por ahí, y ya es toda una declaración de intenciones por parte del director, ese tráiler, ¿no? Esa primera toma de contacto con el espectador, ¿no? Y hay en este hecho histórico hay un elemento fundamental que se ha tocado y es un motivo de controversia, y es como esos 54 supervivientes que quedaron, 54 no supervivientes, 54 soldados más oficiales, quedaron 35 supervivientes que allí estuvieron y defendieron España, pensando que la guerra no había terminado. Y se trata ese tema, por lo que yo veo y por lo que yo intuyo, y por lo que he leído, críticas que he leído ya, como que el teniente que quedó allí, el teniente Saturnino Martín Cerezo, porque el capitán Morenas, digamos Enrique de las Morenas, pues que murió por un enfermo, pues se empeñó en no rendirse cuando parecía que todas las evidencias eran que ya España se había rendido, o sea, había firmado la capitulación. Pero no nos ponemos en lugar, y yo ahora me estoy haciendo un análisis histórico que me imagino que no sé, que a tus oyentes les puede interesar, y si no tú me dices, me cortas y me enrollo demasiado, pero no podemos analizar eso desde nuestra perspectiva, desde nuestra mentalidad del siglo XXI. A finales del siglo XIX, España en Filipinas, y junto con Puerto Rico y con Cuba, ahí tenían los tres últimos enclaves fuera de lo que era la península y Canarias, ¿no? Y Baleares, Ceuta y Melilla. Y aquello se defendió con el convencimiento de que aún se podía defender, que aún no se había perdido la guerra. Y hay datos que lo atestiguan, como por ejemplo una carta de un superviviente tinerfeño que escribe 21 años después a otro superviviente, creo recordar que asturiano, en el que hablan, en esa carta, le dice que allí estuvimos todos conjurados por España, todos conjurados por tratar de defender nuestro orgullo y nuestro honor. Y perdimos, pero allí nadie fue obligado, más allá de lo normal dentro de un ejército, ¿no? Allí no se defendió Valer de una manera ofuscada, sinceramente no lo creo. Uh-huh.
Hombre, desde luego sí hay que decir que a pesar de que es un hecho, casi podemos decir que insólito, ¿no? Esa resistencia durante pues, prácticamente un año, incomunicados, pero también resistiéndose a aceptar la información que le pudiera venir desde fuera. En cualquier caso, a pesar vamos a decir, el error o el desconocimiento de los soldados, una vez finalizado el asedio, ellos fueron reconocidos como héroes, precisamente por esa hazaña de haber permanecido tanto tiempo en esa capilla, en esa iglesia, resistiendo a un ejército enemigo. Sí, fíjate, me viene a la cabeza un dato para que tú veas que cuando decimos defensas numantinas, tiene Numancia contra Publio Cornelio Escipión, estuvo 20 años resistiendo, no me acuerdo si fueron 18 o 22, estoy hablando de memoria, fueron creo en torno a 20 años de resistencia. Por lo tanto, no nos debe extrañar que un reducto militar pudiera resistirse durante un año, ¿no? Cuando definitivamente aquellos 54 hombres, 35 que quedaron vivos ante la evidencia, efectivamente era real, ya descubrieron que efectivamente por una carta descubrieron que sí, que efectivamente España había firmado hacía prácticamente un año la capitulación, pues se rindieron con honores, salieron con honores, incluso el presidente, como me hablaste de que íbamos a hablar de esto, el presidente de Filipinas hizo un decreto en el que, si quieres te lo leo, porque es muy significativo. Dice: habiéndose hecho acreedoras a la admiración del mundo las fuerzas españolas que guarnecían el destacamento de Valer, por el valor, constancia y heroísmo con que aquel puñado de hombres aislados y sin esperanzas de auxilio alguno ha defendido su bandera por espacio de un año, realizando una epopeya tan gloriosa y tan propia del legendario valor de los hijos del Cid y de Pelayo, rindiendo culto a las virtudes militares e interpretando los sentimientos del ejército de esta república que bizarramente les ha combatido, a propuesta de mi secretario de guerra y de acuerdo con mi consejo de gobierno, vengo a disponer lo siguiente. Artículo 1. Los individuos de que se componen las expresadas fuerzas no serán considerados como prisioneros, sino por el contrario como amigos, y en su consecuencia se les proveerá por la Capitanía General de los pases necesarios para que puedan regresar a su país. Dado en Tarlac a 30 de junio de 1899. El presidente de la República, Emilio Aguinaldo, y el secretario de Guerra, Ambrosio Flores. Fíjate hasta qué punto consideraron en este caso el presidente de Filipinas, ya como Filipinas independiente, que cayó en manos de los Estados Unidos, porque todo aquello fue una patraña de Estados Unidos, aquella guerra, pues consideró a aquellos héroes de Filipinas, aquellos últimos de Filipinas, que tiene que ver con esta película que tú mencionabas, que se acaba de estrenar. Bueno, hablamos de esa resistencia militar, pero también yo creo que otro elemento importante y que aparece reflejado en la película es el elemento humano. O sea, son un grupo de personas con sus dudas, con sus miedos, con también su valor y su determinación, pero reunidos durante un año en un espacio limitado, cerrado, sin posibilidades de huir, salvo abandonar lo que es su deber. Conocemos algo como era esa convivencia interna dentro de la iglesia, cómo fue sabemos que, como tú bien dices, hay varios que fueron falleciendo, muchos por cuestión de enfermedad. O sea, atravesaron no solo lo que es el enfrentamiento bélico, sino también tuvieron que afrontar otros inconvenientes. Hambres, enfermedades. Mira, imagínate, y que tus oyentes se pongan en el pellejo de lo que yo voy a decir. Imagínate unos hombres que se han hecho fuerte en una iglesia, en la iglesia de San Luis de Tolosa se llamaba, en Valer. Es una iglesia, el único edificio de piedra de aquel poblado, gruesos muros de piedra, por eso pudieron aguantar tanto tiempo.
y que tienen casi, a medida que va pasando el tiempo, empiezan a tener el convencimiento de que de ahí van a salir con los pies por delante. Entonces, claro, empieza a ver, al principio no tienen problemas porque piensan que van a haber refuerzos. Por otro lado, tienen mucha munición, tienen arroz, legumbres, tienen trigo y también tienen conservas de pescado, de sardinas y agua. No tienen problemas en principio. Pero a medida que pasa el tiempo empieza a haber muertos, empieza a haber hambre porque los alimentos se estropean y se dan cuenta, por eso hubo algunas deserciones, se dan cuenta de que de ahí, como te digo, van a salir con los pies por delante, sí o sí, ¿no? Entonces, claro, evidentemente eso hace que hombres, en la inmensa mayoría labriegos, gente campesina, gente pobre, exceptuando los oficiales y un sacerdote que había y el médico, saben que se tienen que resignar ante lo evidente, y entonces empiezan a surgir heroicidades, como por ejemplo la de uno de los protagonistas, que uno de los protagonistas reales, ¿no?, que se ofrece voluntario para salir en busca de comida ante el fuego enemigo, ¿no?, que ellos estaban sitiados por los filipinos. Bueno, pues de noche sale y consigue llegar a un sitio a través de unos matorrales que lo llena de pinchos y llega ensangrentado, no por el fuego enemigo, sino por todas las espinas que ha tenido que atravesar en aquellos matorrales, y trae alimentos, porque llevaban ya no sé cuánto tiempo comiendo ratas, comiendo gusanos y comida podrida. De ahí la disentería, y de ahí que murieron 7 u 8 fueron por enfermedad, no por el fuego enemigo. En esos momentos es cuando las heroicidades afloran, y ahí afloraron muchas heroicidades, y una de ellas es precisamente este asturiano que se cartea con este tinerfeño. Yo le voy a recomendar a tus oyentes que, si tienen la oportunidad, que entren en la página de la tertulia Amigos del 25 de julio, en la página web, y pinchen buscando un artículo sobre los últimos de Filipinas y sobre José Hernández Arocha, el héroe tinerfeño de los últimos de Filipinas, un artículo de un compañero de tertulia y un buen amigo, Miguel Ángel Noriega. Bueno, pues el artículo se titula José Hernández Arocha, el héroe tinerfeño de los últimos de Filipinas, porque ahí se reproduce esa carta a la que yo antes aludía, que no la leo porque es un poco extensa y no es el momento, pero ahí lo pueden encontrar, y ahí van a tener un testimonio de primerísima mano. Estamos hablando de una carta de 1921 1921, pasado ya 20 años de aquel acontecimiento, y estos dos hombres, Arocha y este amigo, este compañero asturiano, que lo localiza y le escribe, y ahí se cartean, y ellos hablan de lo que pasaron, y ellos cuentan cómo se sintieron tan amigos en aquel momento tan terrible, ¿no?, en el momento en el que podían morir prácticamente porque iban a ser destruidos por el enemigo. Al final, como acabo de leer también hace un ratito, no solamente los enemigos no los destruyeron, sino que lo consideraron héroes, ¿no?, y los despidieron con honores. Bueno, como decíamos al principio, digamos, hechos históricos, un poco del calado del que estamos comentando aquí, pues digamos, tienen un impacto no solo a nivel histórico, sino incluso a nivel, vamos a decir, casi de épica, de leyenda. Podemos, además, acontecimientos como este grupo de militares resistiendo en una pequeña iglesia. Tenemos también, pues, incluso lo podemos vincular con otras grandes batallas míticas de la historia, también casi convertidas en mitos, la batalla de las Termópilas, el Álamo, la gesta del 25 de julio, o sea, ese tipo de historias donde un reducto en inferioridad de condiciones se enfrenta a un ejército mayor y digamos que su valor consigue, o sea, que estamos hablando con que son hechos históricos, también hay elementos que podríamos vincular a un poco la cultura y la tradición. Tú fíjate hasta qué punto es importante eso, que el alzamiento del 12 de mayo de 1808 es el desencadenante del declive de Napoleón. Bien es cierto que Napoleón metió la pata y tratando de invadir Rusia,
porque cuando le pilló el invierno tuvo gravísimos problemas, graves pérdidas, y eso fue digamos, el 50% de su problema. Pero el desencadenante, el comienzo del fin de Napoleón fue creer que en España los españoles íbamos a ser tan condescendientes como fueron otras partes en Bélgica o en Holanda, en su invasión loca de Europa, ¿no? Bueno, pues efectivamente un pueblo de civiles se levanta contra el ejército más importante del mundo en aquel momento, las tropas de Napoleón. Bueno, nos estamos quedando ya sin tiempo. Sí, desde luego, como pueden escuchar, estamos pues hablando con Jesús Villanueva, persona pues ducha en la historia. Desde aquí debo recomendarles que si pues les ha interesado nuestra charla de hoy en torno a los últimos de Filipinas, pues se acerquen a sus novelas históricas, Al Fuego Bronce, La Cruz de Plata, y también pues La Campana y el Cañón, que es su último trabajo literario que acaba de salir y se encuentra actualmente en librería. Muchas gracias, Jesús, por habernos acompañado hoy, por darnos esta lección de historia y por prepararnos para poder ir a ver 1898, los últimos de Filipinas, en plenas condiciones. Espero haber contribuido, como tú dices, a que tus oyentes vayan a esa película con alguna ideilla más de la historia real.